¿Cómo están todos? Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer, es un honor estar congregados hoy en torno de este libro, del libro que presenta Jesús Lemus, México a cielo abierto, de cómo el boom minero resquebrajó al país, de cómo el boom minero resquebrajó a México. Esta obra, esta nueva obra de este autor tan querido y tan importante para nosotros en Grijalbo, es un salto cualitativo y es un ejercicio de valentía. Jesús Lemus ha llevado su quehacer periodístico a un límite, a un nuevo nivel, y esto nos emociona mucho. Fue un reto en la editorial recibir y defender y promover este libro, que habla de algo que va a empezar a hacer cada vez más ruido en este país, como tiene que ser, que es como una de las empresas o de las industrias más poderosas en el planeta está apoderándose y resquebrajando, literalmente, esta nación. Soy Juan Carlos Ortega, soy editor de Debate y Grijalbo Actualidad, por tanto, editor de esta obra, y como les decía, es un placer y es un honor estar hoy aquí. Comenzaremos sin más con la presentación de este libro, y le vamos a dar la palabra a Claudia Martínez, activista, defensora de los derechos humanos de periodistas, y sin más, los dejo con ella. Buenas tardes a todos. Primero que nada me gustaría saber si entre ustedes tenemos amigos activistas, defensores de la tierra. Nos da gusto. Qué bueno. Muy bien. Bueno, pues entonces estamos hablando entre iguales, ¿verdad? Y ustedes saben lo difícil, lo complicado que es en este momento defender la tierra, defender los bosques, defender los derechos humanos de los periodistas, de los hombres, de las niñas, de los niños, de las mujeres. Si no fuera este país tan corrupto, no necesitaríamos tantos mecanismos de protección para tantas cosas. La verdad es que se necesita activarnos más y cambiar el metro cuadrado que nos corresponde a cada uno de nosotros, desde nuestro lugar donde vivimos, nuestro trabajo, nuestro entorno. Es importante hacer ese cambio ya, urge. Bueno, les voy a comentar algo, cómo inició este asunto. Hace más o menos 3 años, 2 años y medio, era corresponsal de un medio, no voy a decir el nombre del medio, fui corresponsal de un medio en la ciudad de Puebla, y bueno, muchos medios en esta ciudad no querían manejar la información de la problemática en Ixtacamaxtitlán, un lugar donde encontraron oro y al parecer es la mina más importante y más rica que tiene México. Todavía no se está explorando apenas, pero todavía no la están saqueando. Los habitantes, bueno, pues se pusieron las pilas, han ganado algunos amparos. Sin embargo, cuando comienzo a platicar con algunos defensores de la tierra, me entregan documentos donde me afirman, y son documentos bastante importantes, valiosos, que más o menos el 40%, del 60 al 40% del territorio nacional está embargado y literalmente, como en los tiempos de Santana, pues nos han quitado todo el territorio, ¿no? Parte o gran parte del territorio. Esto me genera mucho escándalo, lo platico con mi jefa de redacción de un medio nacional, le comento lo que está sucediendo en Puebla, le comento cómo están comenzando a desplazar a las familias, cómo existe ya grupos que están intimidando a los pobladores y bueno, pues esto comenzó así. Fue una aventura que inicia en Puebla y comenzó precisamente con intimidaciones, con cosas que nos comenzaron a hacer mucho ruido y sobre todo nos generó más ruido porque en este impreso, no permitieron la publicación de esta información. Así que bueno, pues sabiendo cómo es aquí Jesús Lemus,
intrépido, valiente y un periodista decidido, muy comprometido con la información, con su pueblo, con esta nación. Le entregué los documentos y nos enteramos de muchas situaciones, pero sobre todo él. Él lo va a platicar y se los va a compartir más adelante. Solamente fui parte, un pequeño ingrediente ahí que hizo un poco de ruido para que Jesús comenzara esta historia. Muchísimas gracias, Claudia. Sí, este fue uno de los retos y una de las situaciones con las que Jesús y buena parte de los periodistas de investigación del país se enfrentan, que es, se conoce la información, se tiene, se sabe, pero sistematizarla y que encuentren el lugar, el sitio, el soporte para publicarla, siempre es un reto. De esto también sabe mucho nuestro siguiente presentador, que es tanto decano del periodismo de investigación en narcotráfico como decano del periodismo de investigación de petróleos energético. Es Pepe Rebeles, una de las mayores figuras del periodismo nacional, y es un placer que esté aquí con nosotros comentando este libro. Muchas gracias, Pepe. Muy buenas tardes a todos. Doy gracias a la editorial por haberme invitado, por supuesto a Jesús, que volteó hacia mí para que nuevamente estuviéramos junto a él en una presentación de un libro. Él se ha convertido en un prolífico escritor, a partir de lo que la doctora Marta Durán, que no la veo, dijo que se había ganado la beca Felipe Calderón. Es decir, 3 años en una cárcel de alta seguridad, injustamente en Puente Grande. Entonces Martita hacía esa broma, era la beca Calderón para poder escribir en torno a estos temas que él pudo presenciar, ser testigo, entrevistar a los protagonistas, pues que ustedes ya lo habrán leído seguramente en Los Malditos, desde Rafael Caro hasta el Mocho Orejas y a los satánicos, ¿no? Entre otras bellas personas. Tal como se practica en México, la minería es abusiva y criminal. Uno llega a esta conclusión después de leer el libro de Jesús Lemos. Produce muertes violentas, desapariciones de personas, ocupación ilegal de tierras y desplazamiento de miles de familias que antes vivían en esos territorios heridos, que pronto serán como narcofosas por su número y por sus costos sangrientos. La minería está en manos de empresas transnacionales, para colmo, a las que los 3 recientes gobiernos les han facilitado la explotación sin misericordia de millones de hectáreas con toda la riqueza que hay en el subsuelo. Lo más grave es que la delincuencia organizada, los narcotraficantes, los sicarios mexicanos, se han involucrado con las transnacionales en el negocio de las minas, tanto asociados para la exploración y extracción de minerales, como para atacar a los defensores de la tierra y también a los periodistas que apoyan y difunden este activismo. Los datos que Jesús Lemos ofrece en más de 350 páginas de este libro, como lo pueden ver, se llama México a cielo abierto, de cómo el boom minero resquebrajó al país. Estos datos nos hacen sacudir la cabeza de incredulidad frente al saqueo de empresas transnacionales de las riquezas del subsuelo mexicano. Pero también obligan a sacudir las conciencias ante las prácticas delincuenciales de mineras canadienses, sobre todo, porque las hay estadounidenses, chinas, japonesas, italianas, argentinas y peruanas, todas las cuales han sido beneficiadas por los 3 más recientes gobiernos, los panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón y el actual priista de Enrique Peña Nieto. Ellos han actuado como traidores a la patria y más que dispuestos a la entrega de concesiones del subsuelo a los extranjeros a cambio de ridículos platos de lentejas. Creo que detrás de todas estas negociaciones seguramente habrá dineros que ni siquiera sospechamos que puede haber. No aparecen en los libros, no aparecen en las contabilidades, no aparecen en Hacienda, pero seguramente ahí están, porque no se puede ser tan entreguista gratuitamente.
No sé qué es más grave, si la extracción de líquido en cantidades absurdas para operar las minas, el dato que da Lemus es terrible, 462 millones de metros cúbicos de agua potable utilizados de manera fraudulenta en 2015, con lo que alcanzaría para atender la demanda de casi 13 millones de mexicanos, equivalente al total de los pobladores de Colima, Baja California Sur, Campeche y Nayarit, ¿sí? O, si es más grave, la destrucción a punta de explosivos, por ejemplo, del Cerro de San Pedro, que todavía aparece en el escudo oficial de San Luis Potosí, pero que ya no existe. ¿Por qué? Porque lo desaparecieron en aras de la ganancia de miles de millones de dólares de la minera San Javier, subsidiaria de las canadienses Metallica Resources y New Gold Corporation. O sea, a base de explosivos se echaron el cerro. Está en el escudo de San Luis Potosí, no está en la realidad, ya no existe. Y es que en efecto, como apunta Lemus en este libro, las mineras pagaron en 2015, le pagaron al fisco, fíjese cómo le pagan al fisco, 38 millones de pesos, cuando reportaban utilidades de decenas de miles de millones, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Increíble tanto entreguismo, pero con el pretexto de que no deberá haber doble tributación, al presidente Felipe Calderón no se le ocurrió otra cosa que otorgar la exención fiscal a las empresas canadienses en suelo mexicano, que poseen la inmensa mayoría de los 4.952, casi 5.000 permisos otorgados entre 2000 y 2011 en los dos gobiernos panistas. Cuando el autor de esta obra, bueno, a mí en lo personal me hubiese gustado más, aquí está el editor, me hubiera gustado más México a tajo abierto, porque es más gráfica la descripción de esta herida al suelo, a la economía, al medio ambiente, a las vidas humanas víctimas de la ambición desmedida de las buscadoras de oro, plata, cobre, fierro y otros minerales. Cuando Lemus establece la comparación entre las ganancias del narcotráfico y de la explotación del subsuelo mexicano, concluye que las mineras se llevan 200,000 millones de dólares de ganancia en la extracción desde las minas, comparando la cifra contra un ingreso bastante menor de los traficantes. Por ahí calcula la DEA y copian las autoridades mexicanas unos 40,000, 50,000 millones de dólares al año, ¿no? Entonces, este ingreso tan fabuloso hizo que ya voltearan los ojos, sus intereses, sus sicarios y sus armas, los traficantes, hacia la actividad minera. Este es el meollo del libro. Y resulta que los 1.488 grandes proyectos mineros en México, oficialmente reconocidos, 1.049, es casi más de las 2/3, son ejecutados por empresas canadienses, algunas asociadas con mexicanas. 292 son de mineras estadounidenses, hay 59 chinas, 45 inglesas, 21 australianas, 8 japonesas, 6 de Corea del Sur, una suiza, una de Luxemburgo, una chilena, 3 de la India, una de Italia, una de Holanda y otra de Perú, todas en suelo mexicano. ¿Saben ustedes sobre qué superficie pueden trabajar estas concesionarias extranjeras? Nada menos que sobre más de 57 millones de hectáreas. ¿Y cuántas hectáreas tiene toda la República Mexicana? 200. Estamos hablando de más de la cuarta parte, ¿sí?, del suelo, y más bien el subsuelo, de toda nuestra República, hendida a tajante tajo abierto, saqueada a las 24 horas del día y a cualquier hora, a cielo y a impunidad abiertos, no solo con los permisos entreguistas y antisoberanos de los 3 recientes gobiernos federales, sino con la violencia criminal inherente a estos negocios de muerte. Son negocios de muerte. Se ha sacrificado en los altares del negocio, son cifras que están contenidas en estas páginas y que ustedes las van a leer con toda seguridad, porque es casi un deber patriótico leer este libro, Esto ha sacrificado en los altares del negocio a 276 líderes comunales y defensores de la tierra
quienes tuvieron el valor, dice Lemus, sin importar las consecuencias, de alzarse contra las grandes corporaciones que llegaron a apropiarse de un suelo que no les pertenece. A los 276 asesinatos que menciono, hay que sumar a 138 líderes comunales presos, acusados de delitos que no cometieron, es decir, por el solo hecho de defender su derecho a la tierra, de la cual son despojados, porque una cosa son los convenios y ya cuando tienen los convenios las mineras simplemente se apoderan de más superficies sin pedirle permiso a nadie en la autoridad. Hay otros 126 líderes desaparecidos y un número similar de desplazados, de obligados a huir a otras tierras para evitar que los mate, una industria que no conoce límites y a la que nunca se le ha marcado el alto, pues cuenta con la complicidad, los permisos, la corrupción y todos los horrores que este libro describe, todo ello consentido por una autoridad entreguista y podrida hasta la médula. Propongo que le demos un aplauso a Jesús Lemus por su capacidad de indignación y su profesional. Decía yo, por su capacidad de indignación y su profesional investigación de la violencia y que él llama resquebrajamiento social que han provocado las mineras en suelo mexicano. Cuando leí el manuscrito de este libro, por primera vez, me quedé sin palabras, me quedé frío. Es tal la cantidad de datos, es tal el acervo, el compendio de pruebas acerca de los tejes y manejes de las mineras, acerca de los abusos que se dan en las zonas donde operan las mineras, que yo no lo podía creer. No lo podía creer directamente, es decir, estaban ahí, los datos estaban ahí, los reportes estaban ahí, pero era tan grande, tan abismal el daño que le estaban causando las mineras al país, según se documenta en el libro, que era muy difícil de creer. Entonces hicimos un proceso de verificación, de documentación, de ir viendo dato a dato, pues de dónde habían salido esos datos y qué tan sólidos eran, y si de verdad era tan terrible el panorama que muy bien ha descrito, resumido Pepe Rebeles. Y lo que poco a poco Lemus nos fue mostrando, me fue mostrando, es que el problema era incluso mayor que el que se consigna en el libro. De verdad, ahorita podemos decir, son 100 y pico de líderes comunales desplazados, 100 y pico de encarcelados, alrededor de 200 asesinados. Estamos hablando que cada uno de esos era un líder de una comunidad, era una persona que movía gente, que estaba defendiendo grandes, vastas áreas de territorio. Y ahí están los datos, ahí están los datos. Esas personas que se levantaban, que defendían a sus tierras de las mineras, ahora están muertas, ahora están desaparecidas, ahora han sido desplazadas. Cientos y cientos. Detrás de cada una de estas personas hay comunidades, hay familias, hay historias, hay terreno, áreas inmensas que están siendo expoliadas, contaminadas y de las que poco se sabe en muchas áreas. Poco se sabe, pero mucha gente, muchas comunidades quiere hablar y está dispuesta a hacerlo y lo ha hecho para denunciar qué es lo que están haciendo en sus comunidades, en sus pueblos. Las pruebas pues que nos presentaba Jesús tienen que ver con esa capacidad de documentación que han tenido los distintos pueblos, los distintos liderazgos acerca de lo que poco a poco han ido haciendo las mineras. Estas comunidades entonces han ido documentando, registrando, hablando cada uno de los pasos que han dado las transnacionales, que mencionaba Pepe Rebeles también, para apropiarse del terreno. Cómo las leyes, desde el Tratado de Libre Comercio, se han ido adaptando para beneficiarlas. Cómo se han ido encajando en los terrenos, al costo que sea. Y cómo en las zonas en las que hay intereses mineros, de pronto han empezado a florecer los grupos de sicarios,
han empezado a florecer o a apoderarse o a crecer los grupos de narcotráfico, los cárteles, el cobro de piso, las amenazas, los amagos de distinta índole. No es casual. No es casual que esté ocurriendo esto. Cuando vemos el tamaño del negocio que se está haciendo, cuando Jesús estuvo platicando con los afectados de esas zonas, porque esto es muy importante. Jesús no hizo un reporteo de gabinete, de escritorio, de tal, no, estuvo ahí, lo vio con sus ojos, platicó con la gente y tiene el registro de todo esto. Él fue a tomar fotografías, él vio las imágenes que han ido obteniendo los pueblos, él platicó con la gente desplazada. Cuando se ve todo esto, se reconstruye claramente el mapa de lo que ha ido ocurriendo en este país con las mineras. Ha sido una historia de inmensa violencia, pero de inmensa violencia, de familias, pueblos destrozados, de bosques, ecosistemas enteros deshechos, de economías vapuleadas y de una extracción de riqueza verdaderamente impresionante. Cuando uno va checando los casos de Chihuahua, de Michoacán, que conoces también por ser de allá, querido Jesús, cuando uno va viendo el caso de San Luis Potosí, los casos de Guanajuato, de todo el norte del país, va viendo y va explicándose por qué ocurre o ha ocurrido una descomposición social tal, por la impunidad con la que han podido operar estas mineras, que son poderosísimas. Todos sabemos lo poderosos que son, por ejemplo, los cárteles del narcotráfico y la impunidad con la que se mueven. Bueno, las mineras, como vimos, tienen 4 veces esos ingresos, tienen un marco legal hecho exprofeso para ellas y tienen una capacidad de maniobra muchísimo mayor, porque siendo transnacionales, pues tienen redes legales en otros países. Uno confronta esto con el daño que han generado, con la cantidad de dinero que sacan y las migajas que dejan, con la ristra de dolor, de muerte, de destrucción que dejan por donde pasan, y de verdad uno diría que no se explica por qué se permite tanta agresividad, tanta violencia. Pero hombre, claro que uno lo entiende, porque es la cantidad de dinero que están moviendo, la cantidad de cómplices y la cantidad de recursos que pueden mover y repartir. Esta investigación entonces es apenas una punta de iceberg. Es muchísimo más profundo y doloroso lo que está ocurriendo día a día en las comunidades. Ahorita mencionaba el caso particular de San Luis Potosí y Pepe Rebeles, pero es que, por ejemplo, el caso de Michoacán es dolorosísimo, ¿no? Los casos de Chihuahua, donde en todo el norte en general, donde la contaminación ha llegado a unos límites inauditos y donde la impunidad, pese a que está comprobado y aceptado estos actos, es prácticamente total. Esta historia pues apenas empieza a mostrar y apenas empieza a desenmascarar una dinámica profundísima que nos está afectando de un modo enorme, de verdad. La gente pues está documentando esto, está hablando esto y como les decía al inicio, esto seguirá y seguirá y seguirá, porque los pueblos siguen siendo golpeados. Este libro, ese es uno de sus inmensos, inmensos valores, que pone sistemáticamente por primera vez el dedo en la llaga. Y dice, esto está pasando y es de este tamaño. Es muchísimo mayor en muchos aspectos que el flagelo del crimen organizado. Entonces, pues de ese tamaño es la investigación que nos está presentando Jesús Lemus hoy. Y aún así, les digo, vendrán y se pueden sistematizar y seguir encontrando muchísimas, muchísimas cosas más. A mí me encantaría que este libro fuera un llamado a la acción del gobierno, para el gobierno de Canadá, para el gobierno de Estados Unidos, para el gobierno de Gran Bretaña, para el gobierno de Perú, de Suiza, de Luxemburgo, de Alemania. Países, claro, empresas que en sus países no hacen una pizca de lo que están haciendo aquí. Y aquí vienen y con una brutalidad
ejercen su dominio de un modo, como les digo, eso, brutal. Así que ojalá este libro sea escuchado donde tiene que ser escuchado, que sea leído en las comunidades y que sea leído en las embajadas, que llame a la acción a los pueblos y que llame a la acción a los gobiernos, porque de verdad de esto hay muchísimo más, muchísimo más. Muchísimas gracias, Jesús, por esta obra. Y bueno, ya sin más, te cedo el micrófono y pues muchas felicidades y muchas gracias. Bueno, pues no sé cómo comenzar. Agradecerles a ustedes por haberse tomado el tiempo de venir a escuchar esta pequeña plática, a desmenuzar un poquito lo que es este texto de México a cielo abierto, pero sobre todo por tener el valor de amargarse una tarde de domingo leyendo estas cosas. Y digo amargarse porque al terminar de escribir este libro, yo quedé con un sentimiento pues, de amargura total, encabronado totalmente. Y estoy seguro que eso es lo que le va a pasar al lector cuando termine de leer este texto. Porque a final de cuentas, y eso es bueno, creo yo, porque a final de cuentas el enojo es la mejor muestra de que todavía tenemos algo de dignidad. Y ojalá cuando terminen de leerlo les dé ganas de aventarlo por ahí el libro por lo que está pasando. No por lo que es el libro, sino por lo que está pasando. Agradecerle, por supuesto, a Juan Carlos Ortega, mi editor, el haber tenido la paciencia y habernos ido desmenuzando toda la maraña de información que le presenté en su momento, que es una documentación y es una investigación de más de 14 meses que tuvimos que hacer en el recorrido, y como ya lo explicaba ahorita en su momento Claudia, nos fuimos a recorrer el país de lado a lado para ubicar las 24.986 concesiones mineras que el gobierno mexicano ha entregado a empresas internacionales. Y una vez ubicados esos lugares, los comenzamos a recorrer paso a paso. Recorrimos montañas, desiertos, valles, llanos, todo lo que se puede imaginar que existe en el territorio mexicano, y conforme fuimos jalando la cobija en esa investigación, fuimos encontrando, les digo, esto que a veces como periodistas nos duele demasiado, y luego por eso es que los periodistas nos volvemos amargados por eso mismo, porque vamos descubriendo, vamos diluyendo lo que está sucediendo en el entorno, y que a veces poco se menciona, poco se platica. Y este libro nació precisamente con ese interés, con esa inquietud. Cuando Claudia, ahorita, ella fue la que en su momento me lo planteó, me dice, ¿por qué no te avientas este texto? Yo hice una información como corresponsal de un periódico nacional que no me la quisieron publicar, y de ahí jalamos, y fue la hebra, fue una nota en las minas de Ixtacamastitlán, en Puebla, donde está la empresa de Carlos Slim devorando totalmente el suelo. Y entonces comenzamos a hacer la investigación, nos llevó mucho tiempo, mucho recurso, pero creo que aquí está el libro finalmente plasmado con esa carga de enojo que puede tener todavía, que nos puede quedar como único escollo o resguardo de nuestra dignidad nacional. Agradecerle, por supuesto, a Pepe Reveles, un maestro de periodismo de investigación, de quien siempre yo me he jactado de ser su fiel seguidor, por lo que escribe, por cómo lo escribe y por cómo lo hace tan digerible. Pepe Reveles es de esos periodistas que hace que parezca que el periodismo es una cosa maravillosa, ¿sí? Sin demostrar todo el sufrimiento que lleva detrás quien lo escriben. Pepe, muchas gracias por acompañarnos y por apadrinar este libro. Y bueno, platicarles del texto que poco a poco se fue hilvanando a lo largo de esta aventura, como decía Claudia, de esta investigación, que fue una aventura cada vez más amarga. Insisto, porque termina uno con un enojo terrible de ver cómo las mineras transnacionales están saqueando nuestro suelo, nuestro subsuelo, de ver cómo el gobierno federal ha caído en una espiral siempre ascendente de corrupción, donde nadie se escapa. Y la principal tesis que planteamos en este libro, cuando lo manejábamos con Juan Carlos, es exponer la letalidad de la minería. Y encontramos una cosa bien simple, que la minería es más peligrosa
más dañina, más perversa que el propio narcotráfico. El Chapo Guzmán, Rafael Caro Quintero, Nemesio Ceguera, son principiantes contra la letalidad que pueden hacer los empresarios mineros. Y lo más terrible de esto es que los cárteles tienen cara. El de Jalisco está Nemesio Ceguera, el de Sinaloa, pues están hoy los hijos del Chapo Guzmán, y el maestro aquí del tema de narcoperiodismo es Pepe Reveles, y está, por ejemplo, al frente del cártel Sinaloa, en una fracción, Rafael Caro Quintero, en otra está… Y les puedo mencionar así, pero ¿saben qué? Cuando ustedes tratan de encontrar quién está al frente de la Gold Corporation, que explota un gran yacimiento de minerales de oro en Mazapil, Zacatecas, por ejemplo, se topan con pared, no encuentran, no hay forma de obtener un dato, de decir quién es el dueño responsable de esta extracción, de esta devastación que se está haciendo en este suelo. No lo van a encontrar. Ustedes pueden encontrar, incluso saber quién es el jefe de plaza de la célula del cártel de los Zetas de Victoria, Tamaulipas, por ejemplo. Pero no van a encontrar quién es el gerente de la minera Ternium que está en las encinas devastando la zona de Aquila, por citar algo. Y no van a encontrar quiénes son los responsables de las mineras que se encuentran en el cinturón de oro en Guerrero. O sea, estamos frente a una industria letal, criminal, voraz, pero sin rostro. Y eso se lo debemos gracias al gobierno federal, a nadie más. Tenemos una legislación que favorece para ello. La legislación en México, hoy Enrique Peña Nieto se jacta de las reformas estructurales que ha llevado a México al desarrollo, y yo me preguntaría ¿cuál desarrollo? Y se jactan y dicen, y entre esas reformas hablan de la reforma energética, pero no es más que una validación para el saqueo del subsuelo mexicano. Tan así es, por ejemplo, que tras la reforma energética, las empresas mineras en promedio, una empresa minera, bueno, las empresas mineras en promedio en México ganan 200,000 millones de dólares por extracción de minerales preciosos o minerales industriales, metales industriales o derivados pétreos. 200,000 millones de dólares. Y en promedio anual únicamente retribuye al fisco vía impuestos cerca de $1 millón. Es decir, están llevando 199,000 millones de dólares libres de utilidad. Eso no es lo peor es que la legislación fiscal en México está diseñada de tal forma para que la minera pueda recuperar las mineras, ese $1 millón de dólares que aportaron, y que mucho de eso se va al fondo minero para las zonas mineras del país, se puede recuperar todavía. Las empresas mineras pueden recuperar mediante devoluciones de ISR o de IVA y de otras cosas que por ahí maneja la Secretaría de Hacienda. Entonces, México ha creado el marco legal, jurídico, para que el gobierno mexicano entregue la riqueza del subsuelo. Por eso resulta perverso, es ofensivo a la razón cuando la Secretaría de Economía dice, es que México es el primer país productor de plata en el mundo, y no es cierto. El primer productor, sí es cierto, de aquí se extrae la mayor cantidad de plata en el mundo, pero el primer productor de plata en el mundo es la empresa Silver Panther Corporation de Canadá, porque ellas son los que tienen las principales minas de explotación de plata en México. Cuando México dice que está en el 5º lugar como productor mundial de oro, miente totalmente el gobierno mexicano, porque no lo produce el gobierno, no lo produce ningún mexicano se queda con esa utilidad, se queda la Gold Corp, aliada de otros empresarios como Carlos Slim, bla, bla, bla. Ya sabemos la mafia del poder. No es eslogan, pero fue un lapsus muy. Pero bueno, lo que quiero exponer aquí es el enojo que nos puede causar ir conociendo, ir develando poco a poco estas cifras de cómo las empresas mineras se han ido apropiando del suelo mexicano. Y encontramos a lo largo de esta investigación que de las 24,986 concesiones mineras, el 80% de ellas son para empresas
canadienses. Por eso Canadá, por eso viene el presidente tan guapo y tan alto y viene y se reúne y las reporteras les mandan besos, ¿sí? Cuando hay periodistas que estamos confundidos y que estamos enojados todavía por esa explotación, pero hay otros periodistas que le piden besos y quieren tener hijos con el primer ministro de Canadá. Y viene a negociar posiciones para las empresas mineras. Por eso Canadá, por eso la postura, nada es fortuito en la política, por eso Canadá dice que si Estados Unidos se aleja del Tratado de Libre Comercio, que yo lo dudo mucho, que si se aleja del Tratado de Libre Comercio, Canadá seguirá en su comercio con México, pero la verdad, ¿qué nos compran los canadienses? Siquiera los gringos nos compran aguacates para el Super Bowl, pero los canadienses no nos compran nada. No les vendemos nada a los canadienses. Entonces, ¿dónde está el Tratado de Libre Comercio con Canadá? Pero es una bandera, es un estandarte político del gobierno mexicano decir de nuestra relación económica con Canadá. Y eso uno cuando se pone a pensar, ¿qué le estamos vendiendo a Canadá y qué nos está vendiendo Canadá? No nos vende Canadá nada, ni le vendemos nada, entonces ¿para qué queremos un Tratado de Libre Comercio? Pero sí viene el presidente, el primer ministro de Canadá y se reúne con el presidente de México y ven la forma de seguir adelante con ese tratado de libre comercio que no comercializa nada, que es únicamente el marco jurídico para el saqueo del que estamos siendo objeto en México, los mexicanos. Como quiera, se pudieran llevar el oro, la plata, se pudieran llevar todos los recursos naturales que tenemos, pero por lo menos que no nos mataran. Esa es otra de las vertientes que encuentro a lo largo de este libro, la letalidad de las empresas mineras, porque las empresas mineras norteamericanas, las canadienses, son pulcras, como decía Juan Carlos, como lo señalaba Pepe Reveles también y Claudia Martínez, son pulcras en sus países de origen, pero aquí en México se convierten en empresas totalmente sucias, que no sabemos, primero, como les decía hace un momento, no sabemos qué rostro tienen, porque no tienen rostro. No sabemos quiénes son los que están detrás de las compañías mineras. Nadie va, si hay un plantón de personas inconformes y se plantan frente a la mina, no sé, de Mexicali, en San Felipe, Real de Ángeles, no hay quien les abra. ¿Acaso se confrontarán con un grupo de policías o de guardias internas conformados a veces por la Marina, a veces por el Ejército, a veces por células del crimen organizado? Pero no sabemos qué pasa más allá de esos muros, de esas alambradas que se extienden kilómetros y kilómetros en el desierto, donde encontramos, por ejemplo, para que se vayan enojando, encontramos, por ejemplo, que hay minas, concesiones mineras otorgadas a empresas que son, por ejemplo, la de Ixtacamaxtitlán, entregada a Carlos Slim, es casi del tamaño de la ciudad de Puebla. Es un territorio casi del tamaño de la ciudad de Puebla. O encontramos la de Real de Ángeles, también en Baja California, que es casi del tamaño de la ciudad de Mexicali. O encontramos la mina Caballo Blanco en Actopan y Alto Lucero en Veracruz, también para una canadiense, y que es casi del tamaño 3 veces de estas comunidades locales, de Actopan y Alto Lucero. Y así vamos a encontrar que tenemos concesiones mineras entregadas que son casi del tamaño de población, de una extensión territorial a ciudades importantes, capitales como por ejemplo Colima, como Querétaro. Hay minas de ese tamaño y se las han entregado, y ahorita lo señalaba Pepe Reveles, 57 millones de hectáreas están concesionadas a la industria minera, donde todo lo que esté dentro de esa periferia, dentro de ese perímetro, todo lo que esté es propiedad de la minera. Y ahí no manda nadie, ahí ni siquiera pueden entrar fuerzas federales. Y nosotros lo vimos como en Cananea, en la mina Cananea, la de Real del Cobre, del Grupo México, exactamente, como dentro de la periferia que se extiende toda la alambrada a lo largo, casi paralelo a la zona urbana del municipio de Cananea, vemos cómo dentro hay rondines, hay vigilancia del Ejército Mexicano, de la Policía Federal, y que son policías que están asignados de planta para vigilar y resguardar la seguridad de eso.
Y son policías que sin duda hacen falta en otras partes del país para contener la brutalidad del narcotráfico con la que el gobierno federal se ha lavado y se ha excusado de la situación que prevalece en México. Encontramos, por ejemplo, que las minas son verdaderos estados dentro de los estados, porque no hay poder humano que mande dentro de la mina que la propia gerencia o la dirección de la empresa. Nadie puede hacer nada, y por eso encontramos que que los homicidios que se dan dentro de homicidios derivados de accidentes laborales que se dan dentro de las minas nunca quedan investigados. En el 2000, solo por citar un ejemplo, del 2016 al 2017, que es cuando concluyo el libro, en las minas en todo el país hubo cerca de 57 accidentes laborales que cobraron la vida de una persona, por lo menos. De esos 57 accidentes, solamente dos familias supieron realmente lo que pasó en el accidente. A los demás, todos fueron, tras los dictámenes médicos, murieron de infartos, murieron de mil cosas, pero no señalan que murieron por accidentes laborales. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por ejemplo, tampoco es puntual en el seguimiento que se le da a las condiciones laborales que se llevan a cabo dentro de las minas. Y encontramos, por ejemplo, que mientras la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realiza, por ejemplo, revisiones constantes al sector, vamos a hablar de los que tengo aquí, al sector automotriz, que realiza en un solo año, realizó 3,000 verificaciones de condiciones laborales al sector automotriz, que cómo están produciendo en la planta de Puebla, que en la de Sonora, que en la de Aguascalientes, en la de Guanajuato, 3,000. La misma Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizó a la industria embotelladora durante el 2016-2017 cerca de 16,000 visitas sobre la supervisión laboral, sobre las condiciones laborales. Las refresqueras, cómo están trabajando, en qué condiciones están sus trabajadores, etcétera. En ese mismo periodo, la Secretaría del Trabajo también realizó cerca de 14,000 visitas al sector farmacéutico o al sector de los agroalimentos. ¿Saben cuántas visitas realizó del 2016 al 2017 a las industrias mineras? 12. 12 visitas, y sin duda estoy seguro que fueron únicamente supervisadas desde el exterior. No hubo revisión hacia adentro. Por eso tenemos casos como el ocurrido en Pasta de Conchos, donde 65 mineros perdieron la vida. Hace apenas el día 19 acabamos de cumplir aniversario de la muerte impune, porque no se sabe qué pasó realmente, y no se sabe porque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no ha sido capaz de ir esclareciendo esto. Podría ser que esto fuera lo más terrible, pero todavía falta más. Todavía falta más para seguir con nuestra escalada de enojo hasta que lleguemos casi al punto de odiarnos. A lo largo del trabajo de este libro encontramos cómo la minería es contratadora, contrata a la fuerza bruta del crimen organizado. Y ustedes van a decir, bueno, ¿qué fuerza bruta tiene el crimen organizado? Tiene mucha. El crimen organizado, con sus células de sicarios, se convierte de manera frecuente en policías particulares de las empresas mineras. No lo quiere ver el gobierno federal. El gobierno federal siempre atribuye que todo es producto de los estados de descomposición, de abandono social, de enojo colectivo ante las condiciones de pobreza y de marginación, y que a ello se debe a veces, por un lado, el crecimiento de los grupos criminales, y por otro lado, el crecimiento de los grupos de autodefensa, que ahora más que nunca está creciendo en el país, y que no quieren verlo, porque hay, curiosamente, cerca de cada mina o brotan grupos de autodefensa o brotan células del crimen organizado, cuando esas regiones ni siquiera son de importancia para el trasiego de la droga, ni siquiera revisten ninguna importancia. Tenemos, por ejemplo, yo pongo mucho el ejemplo de Ixtacamaxtitlán en Puebla, donde es un lugar remontado allá hacia la zona norte, hacia la sierra. No hay ninguna posibilidad de trasiego de drogas, no hay ninguna posibilidad, ni siquiera porque es una tierra llana, ni siquiera hay posibilidad del cultivo de marihuana o de amapola. Tampoco hay posibilidad porque es un cerro, son valles
no son escabrosos los lugares como para poner o cocinas para la generación de drogas sintéticas. Sin embargo, a pesar de ello, existe un florecimiento de las células criminales en esa región. ¿Y por qué aparecen las células criminales en esa región que de la noche a la mañana aparecen tratando de extorsionar a la población por 5 pesos a la semana? Es la cuota que cobran en la zona de Ixtacamaxtitlán. Gastan más en gasolina trasladándose. Las 3, 4 camionetas de sicarios que se mueven por los terrenos en las comunidades gastan más en gasolina trasladándose, llegan, le tocan la puerta a los habitantes y les exigen el cobro de 5 pesos a la semana. Aquí el problema no es pagar o no pagar los 5 pesos, aquí el problema es la intimidación que se está generando. Eso ha ocasionado el desplazamiento de mucha gente. Eso ha ocasionado que muchos de esas gentes que son intimidadas de esa forma prefieran vender su casa, sus terrenos agrícolas, irse fuera. Y curiosamente, como salvadores siempre aparece en la industria minera, que es la que siempre está ofertando la compra de terrenos en esas regiones. Esa es una forma en la que está trabajando el crimen organizado de la mano de las mineras. Y eso se entiende bueno, no se entiende, nada más está pasando, y eso el gobierno federal lo está dejando de lado, sin considerar lo que ya señalaba Pepe Rebeles, que está plasmado en el libro, de la cantidad de que el crimen organizado es responsable del desplazamiento, sí es cierto, de la ejecución de personas, tanto defensores de derechos humanos como periodistas. Pero lo que el gobierno federal no ha querido ahondar es cuáles son las causas que llevan al crimen organizado a la ejecución de un periodista o a la ejecución de un activista social. Casi siempre, por lo general, por lo menos en 16 casos, encontramos que están las mineras transnacionales. Las mineras transnacionales son las que, por lo general, mueven los hilos. Muchas veces nos preguntamos por qué en México están matando tantos periodistas, qué es lo que está pasando. Y aquí en el libro expongo algunas hipótesis, en el sentido de que los periodistas a veces, los periodistas locales principalmente, Pablo, porque muchos periodistas ni siquiera saben dónde queda Jalisco, dónde queda Guanajuato. Muchos periodistas se pierden en la geografía entre Bucareli y Palacio Nacional. Se pierden en esa geografía, entonces, pero cuando eres periodista no de a pie, que andas a pie, cuando eres periodista que andas a pie y que vas, investigas, encuentras muchos datos, y esos periodistas que están haciendo, por ejemplo, reporteo en Guerrero, en Michoacán, en Veracruz, en Tamaulipas, esos periodistas de manera muy frecuente pasan del manejo de la información, que es nuestra obligación, a ser voceros de activistas o convertirse a veces ellos mismos en activistas. Y eso es lo que propicia que muchos de estos periodistas sean amenazados, perseguidos, desplazados o ejecutados, desaparecidos. Entonces, encontramos, por ejemplo, el caso más concreto que nosotros encontramos es el de Regina Martínez, periodista de Proceso, a la que para el gobierno federal la ejecutó el narco. Sí encontramos que fue el narco el que la ejecutó, pero también encontramos que fue por disposición de una minera canadiense, fue la que la mandó a ejecutar. Ahí lo señalo en el libro. Una minera canadiense mandó a ejecutar a Regina Martínez porque Regina Martínez hizo una serie de información, manejó una serie de información donde estaba denunciando el proyecto Caballo Blanco en Alto Lucero y en Actopan, Veracruz. Y entonces el gobierno federal nunca quiso seguir esa línea de investigación, nunca quiso seguir la línea de investigación de las mineras, y todo lo culpa al narcotráfico. El narcotráfico, como no tiene todavía oficina de vocería, no se puede a veces desdecir. Y no tarda, va para allá, estoy seguro, No se puede desdecir los grupos de narcotráfico de los crímenes que se le achacan. Eso es muy cierto. Por eso el gobierno federal insiste. En todos los asesinatos de periodistas, los 14 que ocurrieron el año pasado, que algunas organizaciones dicen que fueron nomás 7, nomás les pagaron 7, pues, pero fueron 14 los periodistas ejecutados. De todos esos hay vertientes en por lo menos 5 casos de que tuvieron fricciones, roces con el
con las mineras transnacionales. ¿Estoy en tiempo? ¿Todavía? Todavía tenemos un par de minutos, querido. Ah, perfecto. Bueno, yo les vengo a vender el libro, finalmente. Les vengo a vender el libro. No, creo, y yo agradezco mucho lo que dice Pepe Rebeles, que es un libro obligadísimo a leer en este momento de coyuntura donde México está despertando una conciencia social, donde vemos pues 3 candidatos que están con 3 modelos distintos, bueno, con 2 modelos distintos de gobierno que se están planteando y que allí están y que finalmente la gente lo tendrá que leer, pero creo que antes de tomar la decisión sobre qué modelo vamos a seguir, yo creo que debemos de empezar a reconocer qué nos está fallando en México, y ya sabemos que el modelo actual no está funcionando. Yo creo y lo creo decir con toda certeza de que a medida en que tengamos una sociedad más informada, vamos a poder ser una sociedad más fortalecida y más democrática. Y a eso es lo que siempre le apostamos, a eso es a lo que yo le apuesto en este México a cielo abierto, que trae muchos datos, viene muy concreto en cuanto a información que no se ha manejado en otros temas, y que yo lo único que espero, de veras, y se los digo de todo corazón, es que al término de leer el libro, terminen enojados, porque eso será la muestra de que vamos a cambiar las cosas. Muchas gracias. La investigación periodística tiene ciertos alcances, ¿no? Pero de pronto uno quisiera que fuera mucho más allá. Afortunado o desafortunadamente esto no es así. A partir de cierto momento, por supuesto, la investigación le corresponde a las autoridades. Sí. Y bueno, si se quiere que haya pues deslinde de responsabilidades, pues sería un gran momento y un gran modo de empezar y de dar este paso, ¿no? Que ojalá esta impunidad, de algún modo, si se acabara, que este libro, que ahí tiene los datos, que ahí está la información, ojalá sea usado, ¿no? Como un aporte, un detonante para acabar con esta impunidad. Muchísimas gracias, Pepe Rebeles, muchísimas gracias, Claudia Martínez, y muchísimas gracias, Jesús Lemus, por su presencia hoy. Pero ante todo, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, por escuchar, por, como decías, Jesús, aceptar amargarse un rato la tarde del domingo. Y pues bueno, ojalá que este libro sea muy leído y que tenga una vida justa y que pueda dar lo que está llamado a dar. Vamos ahora a dar paso a algunas preguntas. Perfecto. En mi humilde opinión, que no se enoje, que los que se enojan pierden, ¿no? Y el ejemplo claro, pues ahí está Andrés Manuel, ¿no? Sí. Y en esta resiliencia que le tocó hacer allá a donde lo metió Calderón, pues lea un poco a Mandela, le va a ayudar, se lo digo honestamente. Gracias. Por otra parte, Pepe, Claudia, Juan Carlos, gracias por el trabajo, pero ¿qué falta por pasar en México? Nos tratan como esclavos. Como esclavos. O sea, quieren el petróleo de México, pero no quieren a los mexicanos. Ahí está el muro de Trump y el que van a hacer en Centroamérica. La contaminación que produce la minería está ocasionando la 6ª extinción de las especies. Le estoy hablando que la 5ª fue la de los dinosaurios. No hay a dónde irnos, ¿eh? Estos güeyes, con dieris y Y, no saben lo que están haciendo. Y si lo saben, les importa un carajo. El lunes que viene, aquí en el MIDE, va a ser la reunión de las mujeres en contra del cambio climático. Va a ser el presidente. Pero por un lado, da las concesiones a las mineras y por otro lado dice que está combatiendo el cambio climático. Sé que no es el tema, lo sé. Pero como usted dice, todo está interconectado. Todo va de la mano. Todo está interconectado. Entonces, Pepe, usted que está en contacto con Carmen, seguro los va a invitar. Pero ya también la gente se tiene que movilizar. Según mi hipótesis, el quiebre no va a venir por ahí. La violencia todavía no nos toca a todos. Y el desempleo todavía no nos toca a todos. El quiebre va a venir por el clima. Usted sabe
¿cuánto se va a elevar la temperatura el verano que viene? O sea, junio, julio. En la mitad del país estuvo a más de 40 grados. Y con toda la taladera de árboles, eso, hacer un foro ciudadano. O sea, si estamos esperando que Quetzalcóatl llegue el 2 de julio en las votaciones, usted lo dijo en Charros contra Gastners el viernes, ¿quién es Napoleón Gómez Urrutia? El Romero de Champs de la minería. Sí. Gracias. Gracias. ¿Otra pregunta había por acá? Perfecto. Le solicitamos concisión y por favor que sí sea una pregunta para aprovechar pues la presencia del autor. ¿Cuál va a ser la relación entre el sindicato minero y los gobiernos o las mineras canadienses? Vaya, Sí. ¿Qué garantía tienen los mineros mexicanos de tener una justa representación con ese señor? Sí, yo aquí la principal lectura que vemos en el caso de Andrés Manuel López Obrador cuando designa a Napoleón Gómez Urrutia como líder, bueno, como candidato al Senado plurinominal, aquí está mandando un mensaje muy importante. El primero es que se va a convertir en el nuevo Romero de Champs, pero tiene un sindicato realmente pequeño, el de los mineros es un sindicato pequeño, ni siquiera es por aportación de votos, porque de los 7,000 mineros que tiene, por ejemplo, Napoleón Gómez Urrutia, a lo mejor eso le reditúa a lo mucho en 21,000 votos, que no es nada para una campaña presidencial. A lo que realmente le está apostando Andrés Manuel López Obrador es al financiamiento para su campaña por parte de la industria minera, porque Napoleón Gómez Urrutia es el emisario de las empresas mineras en México. Esa es la realidad de la que nos está invadiendo con esta presencia de López Obrador, que bueno, no vamos a hablar de política, pero sí, no hablemos de política porque luego salimos mal. Entonces, de lo que se trata es únicamente eso, se trata de un gobierno que sin duda alguna tendrá de puertas abiertas nuevamente a la minería, porque si hemos escuchado el discurso de todos, de los tres candidatos, lo hemos escuchado muy claramente, nadie se ha manifestado por un plan sobre la utilización de los recursos naturales en forma mesurada. Todos hablan, sí, de la corrupción, hablan de quitar pensiones, eso no nos va a ayudar de nada a los mexicanos. El robo está por otro lado, no están las pensiones, porque ni siquiera, fíjense bien, ni siquiera el enriquecimiento de los gobiernos o de los funcionarios públicos, ni siquiera viene del erario. Javier Duarte, lo ubican por supuesto, en Veracruz, él ni siquiera tenía necesidad de manosear el erario público. Para él era suficiente los beneficios económicos que le dejaban la minería. Igual pasa en Chihuahua, igual pasa en Michoacán, en Jalisco. Afortunadamente, bueno, nada más hay dos estados que no son tan mineros, que es Yucatán y es Yucatán y Campeche, Tabasco. No recuerdo, uno de esos. Pero nada más son dos estados mineros, dos estados que no tienen preponderancia minera. El resto de los estados, donde piquen brota algo, donde piquen brota hierro, no sé, por ejemplo, Coahuila brota carbón, o sea, lo que piquen brota algo, y esa es la verdadera utilidad de los gobiernos estatales. Por eso es el pleito, no es tanto por el manejo de los recursos, y a nosotros nos elevan y nos quieren engañar diciendo que allí está todo. No es cierto, va más de fondo, y creo que ya se encamina. ¿Había otra pregunta? Al contrario. Felicidades. La señora aquí enfrente, por favor. Gracias. Por razones de trabajo estuve en Zacatecas en el momento de cuando estaban instalándose en Mazapil y nos enteramos de la terrible devastación que hicieron de un bosque de mezquite. Yo trabajaba con artesanos y quisimos recuperar la madera del mezquite para trabajarla. Nunca vimos nada, nunca pudimos traspasar ni una sola cerca, nadie nos dio respuesta, nadie nos dijo qué, y la madera se quedó ahí. Claro. A nadie le importó ese bosque aniquilado, y les puedo decir que la madera de mezquite es una de las maderas más duras y es el piso del Museo de Antropología.
el Museo de Antropología, todo está hecho con madera de mezquite. Teníamos a los artesanos, teníamos todo para trabajar, fue imposible encontrar un rostro. No supimos a quién dirigirnos y tocamos todas las puertas. Sí, esa es una realidad, no hay rostro. En Mazapil, nosotros estuvimos en Mazapil 3, 4 días, en Salaverna y en Mazapil. Allí estuvimos 3, 4 días en la investigación y encontramos cómo la minera Frisco no tiene un rostro, pero se vale de todo para desplazar. Comenzó a desplazar a la población primero diciendo que el pueblo de Salaverna está sobre la mina, que es una mina interna, pero se tiende a hacer mina a cielo abierto. Entonces, los empresarios del Grupo Frisco comenzaron a movilizar primero a la Secretaría de Salud diciendo que los vapores que se emanaban de la mina eran tóxicos, lo cual es cierto, y pedían a la gente que se desplazara. Después no pudieron hacer eso, el gobierno de Zacatecas le ofreció a los pobladores desde Salaverna para que se desplazaran de ahí viviendas como a 15 kilómetros más adelante. No fue suficiente. Carlos Slim, a través de Frisco, tuvo que recurrir, muy cabrón, al miedo, al otro miedo, al de los demonios, porque fue el padre y en la misa comenzó a decir que los ruidos que se escuchaban en la mina, la actividad de la mina, era el demonio que estaba por salirse. Y era un dragón, y les inventó no sé qué tantas cosas, y mucha gente, lamentablemente, la ignorancia es la que nos mueve a veces. Entonces mucha gente se desplazó para estar lejos del dragón y del demonio que estaba abajo, que estaba rascando la tierra. Pero de eso se tuvo que valer las empresas mineras, en este caso. Y eso es lo que hace el desplazamiento. Le digo, no es como dice usted, con mucha razón, no hay un rostro, pero al final de cuentas tiene muchos tentáculos. Había una pregunta allá. Yo creo que ahí el experto del tema es Pepe Reveles. Yo no encuentro ningún vestigio, no encontramos ningún vestigio de los 43 en relación con las minas. ¿Quieres abordar? No, muy brevemente nada más. En el expediente de la desaparición de los jóvenes normalistas se menciona la mina propiedad de Carlos Ahumada, ¿cómo se llama? Mina Morada, La Morada, como asociada con la delincuencia organizada, como con gente de la familia michoacana en Guerrero, y que tendría algo que ver con sus sicarios en esta desaparición masiva, pero no está confirmado. Sin embargo, yo sí quisiera, no está confirmado oficialmente, está descrito en el expediente, lo describe uno de los capos capturados, que por cierto fue sumamente torturado para que hiciera la declaración que hizo, como está torturado el 70% de los policías capturados. O sea, estamos hablando de 130 personas que están en prisión por la investigación muy curiosa de la PGR, que ya dio por muertos a los 43, están en el basurero de Cocula, calcinados, y al mismo tiempo sigue la investigación. O sea, bastante complicado para explicarlo en esta plática. Relacionan a esta mina de Ahumada con el pez o la escuaga, que es un líder de la familia michoacana. Pero es toda la mención que hacen de alguna mina que yo sepa. Hay otra mención en el libro que escribió Francisco Cruz, pero él se concentra más en describir el seguimiento de algunos celulares que dizque fueron quemados, incendiados en el basurero y que después fueron utilizados. Uno de ellos aparece afuera del campo, adentro del campo militar número 1, y otro aparece en las afueras del CISEN. Eso es lo muy relevante de ese libro, ¿no? Simplemente yo quería hacer mención a un dato que está aquí. Hay unos epígrafes que pone Jesús Lemus que lo dejan a uno con una sabiduría popular. Por ejemplo, el capítulo 10 dice: mientras no pare el flujo de armas, no va a terminar el mar de muertos en México.
mar que no va a caber en los hoyos que dejan las minas. Y a continuación nos da un dato que aquí no se ha mencionado en esta mesa, con respecto de que el ciclo de muerte de la industria minera en México no termina nada más en el desplazamiento de población, el despojo de suelo, la contaminación del agua, el asesinato de opositores ni la colusión con el crimen organizado. Dice que sigue porque no hay límite a esos intereses. Y lo que está hablando es de que mucho del fierro, del mineral que sale de estas minas y que va a dar el extranjero, nos lo regresan en forma de pistolas, fusiles y balas. Y coincide esta hipótesis de Jesús con la hipótesis que a su vez desarrolló en su libro Ni vivos ni muertos, Federico Mastrogiovanni y Jaime Avilés, que dicen que donde están las mineras, donde están los recursos petroleros, donde va a estar el fracking, ¿sí?, es la zona de más violencia de este país. Se puede colocar un mapa sobre otro, la violencia, y está asociada a la riqueza del subsuelo mexicano. Sí, yo quiero insistir en esta idea, que buena parte de esta información que vemos en México a cielo abierto es información sistematizada, es decir, que ya era información que las comunidades, los líderes conocen, que ha sido publicada, que está ya ahí. Y darle todo un sentido de unidad y todo un discurso, eso es también uno de los grandes aportes del libro. Vamos a hacer ahora una firma de libros para quienes hayan… ¿Una última pregunta? Ok, perfecto. Bien, yo por las constantes entrevistas que se han transmitido por radio, me percato de que es un libro muy completo, un libro muy bien documentado. Bueno, yo soy periodista de Río 12, corresponsal aquí en la Ciudad de México, y entiendo que este libro, pues a mí me dejó perplejo con tantos datos, porque a pesar de que todos sabemos de esa mancuerna, de ese binomio, de ese maridaje que hay entre los asesinatos de periodistas y el narcotráfico, me vino a esclarecer de manera muy completa lo que está pasando en México, y justamente elaborando un trabajo que tiene que ver con los proyectos autorizados para la explotación de minas en los próximos años. Veo que Chihuahua, Sonora y Sinaloa son los estados que concentran más de la mitad de los proyectos de explotación de minas para los próximos años. Y entonces a nosotros nos preocupa de manera constante que encima de que se están matando muchos jóvenes, porque una tercera parte de los jóvenes que se mueren aquí en México los aporta esta región, la región noroeste del país, por esos vínculos, esos nexos perversos que hay entre el narcotráfico y, en este caso, autoridades. Pero cuando leía yo el libro me llamó mucho la atención, porque dije, bueno, ¿qué va a pasar ahora, no? Si el noroeste ha sido en sí una región muy vulnerada, muy golpeada por esta situación de la violencia, ¿qué podemos hacer ahora, no? Y justamente aquí hay una defensora de los derechos de los periodistas, derechos humanos, el autor, y Pepe Reveles, que es un investigador pues que se ha metido mucho en las entrañas de este monstruo, ¿no?, que nos está ocasionando muertes y más muertes. Mi pregunta es esa: ¿qué podemos hacer ahora, no? Encima de que se está dando esta muerte constante de periodistas y que no se esclarece nada, tenemos ahora un monstruo de la hidra, porque así aparece la minería, con una ley de seguridad interior que no sabemos qué va a ocurrir. Entonces, a mí me deja perplejo este asunto. Felicito al autor por el contenido del libro. Gracias, compañero periodista Francisco Sarabia de Río 12. Pues la verdad es que yo no tengo respuestas, porque el libro lo planteo para exponer. O sea, si tuviera respuestas estaría en la Cámara de Diputados. No, por favor. Bueno, eres gente de bien. Hipotéticamente. No, es que lo que nos toca como sociedad. Como sociedad yo creo que viene primero la información. Ya estamos descubriendo cuál es el grave problema. Lo que nos toca es
no seguir teniendo los mismos parásitos de gobierno, pero tratar de buscar una reestructura real a fondo. O sea, yo no creo que en México los cambios se den, y fíjense que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en México, que se den únicamente en función de la transición de los presidentes de la República. Yo creo que la transición debe de ir a fondo. México es un país de direcciones. México es un país donde de nada importa que cambien al secretario de Hacienda y al subsecretario de Hacienda si siguen abajo los mismos directores que llevan ahí desde hace 30 años. Llegó Fox y ahí estaban. Se fue Fox, llegó Calderón y ahí siguieron. Llegó Enrique Peña Nieto y ahí siguen. Se va Enrique Peña Nieto y puede que llegue quien sea y van a seguir. No van a dejar transformar al país, aun cuando muchos quisieran y tengan esperanza en que López Obrador pueda transformar el país. No lo van a dejar transformar mientras no haya un cambio de estructura. Cambiar las cúpulas de nada sirve. Es como, lo hemos visto tantas veces repetido, yo no sé por qué no lo entendemos. Si lo hemos visto repetido en el narcotráfico, si cayó la tuta y sigue operando el cártel de los caballeros templarios, entonces la tuta no era pues la cabeza, esa no es la estructura. Lo mismo opera para el sistema mexicano, para el sistema de gobierno, las estructuras de gobierno. No importa que cambien al secretario de Relaciones Exteriores y siguen los directores en las áreas, no va a haber transformación. Yo creo que esto va más a fondo y que esto va a tener que ir con una reforma más intensa. Yo no creo que México se mejore en los próximos 12, 18 años de gobierno que le vengan por delante si no hay un cambio de estructuras a fondo. Solo, ya para concluir, me gustaría agregar algo, es que Jesús es un periodista valiente. Durante 3 meses y medio, casi 4 que recorrimos el país, quiero decirles que Jesús arriesgó la vida. Hubo un momento en La Paz donde sufrimos un terrible ataque, a él lo levantaron. Nosotros quisimos guardar esto en silencio hasta después de la publicación del libro. Sí tomamos muchas medidas de seguridad y es importante que ustedes protejan a sus periodistas. Como defensora de los derechos de periodistas, quiero hacer el exhorto a todos ustedes, que salgan en defensa de las y los comunicadores, porque todos los días, sin excepción a ningún minuto, ningún segundo, están arriesgando la vida por llevarles a ustedes información, por entregarles a ustedes una historia verídica, una historia real, lo que está ocurriendo en este país. Esta es una denuncia, este es un grito por un cambio urgente. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo desde nuestra trinchera, ustedes comiencen ya a hacer lo que corresponde y defiendan a sus periodistas. Bueno, pues muchas gracias de nuevo y comenzamos ya con la firma de libros. Tendremos solo 15 minutos para esto, entonces les rogamos hacerlo fluido.